Esa fiesta no es para ti, Claudia. Las palabras de Álvaro se clavaron como vidrios rotos en mi pecho. 47 años soportando sus desprecios, sus miradas condescendientes, sus sonrisas falsas cuando me presentaba como mi esposa, con esa vergüenza mal disimulada. Santiago entero sabía que él me consideraba inferior, una mujer sin clase para sus círculos exclusivos. Pero esa noche, mientras mi limusina se detenía frente al hotel más lujoso de Las Condes, comprendí algo devastador. Todos estos años, él había sido el único que no conocía mi verdadero nombre. La venganza más dulce llega cuando menos la esperan. Durante 20 años de matrimonio, Álvaro Gómez había perfeccionado el arte de hacerme sentir invisible. No con gritos o golpes, sino con algo mucho más letal, la indiferencia calculada, la sonrisa educada que me dedicaba cuando sus amigos preguntaban por mí, esa manera sutil de cambiar de tema cada vez que yo intentaba participar en una conversación. Claudia no entiende mucho de estos temas, decía con esa sonrisa que helaba la sangre, y yo me quedaba callada, tragándome las palabras como si fueran cristales. Sus colegas del banco asentían comprensivos, sus esposas me miraban con esa lástima disfrazada de cortesía que duele más que cualquier insulto directo. Me había convertido en un fantasma en mi propia vida, en una sombra que caminaba 2 pasos atrás, siempre 2 pasos atrás. Las cenas de gala, las reuniones empresariales, los cócteles en clubes exclusivos de Providencia, todos esos mundos donde Álvaro brillaba como el ejecutivo exitoso que era, y yo simplemente existía como un accesorio necesario pero molesto. La humillación se había vuelto tan cotidiana que ya no la percibía como dolor, sino como el aire que respiraba. ¿Claudia? No, ella no viene, prefiere quedarse en casa, mentía con naturalidad cuando alguien preguntaba por mí para algún evento. Y lo peor de todo era que yo había comenzado a creerle, había interiorizado esa versión de mí misma como una mujer simple, sin educación suficiente, sin la sofisticación necesaria para caminar entre la élite santiaguina. Me miraba al espejo cada mañana y veía exactamente lo que él quería que viera, una mujer de 47 años que había perdido su brillo, que se había conformado con ser la esposa perfecta pero invisible del hombre perfecto. Álvaro tenía esa habilidad diabólica de hacerme sentir agradecida por las migajas de atención que me daba, como si estar casada con él fuera un privilegio que yo no merecía pero que él generosamente me concedía. Sus palabras se habían convertido en mi verdad, su realidad en la única realidad posible. El día que todo comenzó a cambiar, yo estaba en la cocina preparando su desayuno preferido cuando sonó el teléfono. Era Juliana Mendoza, una mujer que había conocido en el gimnasio y con quien había desarrollado una amistad cautelosa, siempre consciente de que ella pertenecía a ese mundo al que yo nunca podría acceder. Claudia, tienes que contarme todo sobre la fiesta de gala de este sábado, me dijo con esa excitación genuina que me desarmó por completo. Yo me quedé en blanco, sosteniendo el teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar, sintiendo como el mundo familiar se tambaleaba bajo mis pies. ¿Qué fiesta?, pregunté con una voz que no reconocí como mía, y el silencio que siguió fue tan denso que pude sentir físicamente el peso de la revelación que estaba por llegar. Juliana tartamudeó una disculpa, creyendo que había arruinado una sorpresa, pero yo ya sabía que no se trataba de ninguna sorpresa, se trataba de otra exclusión más, otra puerta cerrada en mis narices, otra confirmación de que yo no era lo suficientemente buena para el mundo de mi propio esposo. Esa noche, cuando Álvaro llegó a casa con su traje impecable y su sonrisa de ejecutivo exitoso, decidí enfrentarlo por primera vez en años. Me enteré de la gala del sábado, le dije mientras cenábamos, y vi cómo su tenedor se detuvo a mitad del camino hacia su boca, cómo sus ojos se endurecieron con esa frialdad que ya conocía demasiado bien. Ah, sí, respondió con una naturalidad estudiada, es un evento muy exclusivo del banco, solo para socios principales y sus invitados especiales. No es para ti, Claudia. Las palabras cayeron entre nosotros como cuchillas, cortando lo que quedaba de mi autoestima con una precisión quirúrgica. No fue la negativa lo que me destrozó, sino la manera casual en que la pronunció, como si estuviera explicando algo obvio a una niña pequeña, como si mi exclusión fuera tan natural como la lluvia en invierno. No tienes la ropa adecuada, no conoces a esas personas, te sentirías incómoda, continuó, y cada palabra era un martillazo más en el ataúd de mi dignidad. Es mejor que te quedes en casa, puedes ver una película o llamar a tu hermana. La furia que sentí en ese momento fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era la rabia explosiva y destructiva, sino algo más peligroso, una indignación fría y calculada que se extendía por mis venas como veneno letal. Me quedé sentada en esa silla, asintiendo como la esposa sumisa que él esperaba que fuera, pero por dentro algo se había roto definitivamente, algo que no tendría reparación. Tienes razón, le dije con una sonrisa que me dolió en los músculos de la cara, no es para mí. Pero mientras pronunciaba esas palabras, otra voz en mi interior gritaba con una fuerza que no sabía que poseía, una voz que llevaba años enterrada bajo capas de humillación y conformismo. Esa noche, mientras Álvaro roncaba plácidamente a mi lado, yo permanecí despierta mirando el techo,
sintiendo como algo ancestral y poderoso despertaba en mi interior. Era como si después de décadas de sueño profundo, mi verdadero yo hubiera abierto los ojos por primera vez. Era como si hubiera recordado quién era realmente antes de convertirme en la sombra de Álvaro Gómez. Al día siguiente, mientras él se iba al trabajo con su arrogancia habitual, yo hice algo que no había hecho en 20 años. Abrí esa caja de metal que guardaba en el fondo del closet, esa caja que contenía los secretos de mi vida anterior, los documentos de la mujer que había sido antes de casarme con Álvaro. Mis manos temblaron cuando saqué los papeles amarillentos, las fotografías descoloridas, las cartas que confirmaban una verdad que él nunca había querido conocer. Durante todos estos años, yo había guardado silencio sobre mi pasado, había permitido que él construyera su versión de mí como una mujer simple y sin historia, pero ahora era momento de que la verdad saliera a la luz. Tomé el teléfono con una determinación que no sentía desde mi juventud, y marqué un número que tenía memorizado pero que nunca me había atrevido a usar. Señora Narváez, respondió una voz elegante al otro lado de la línea, qué placer escucharla después de tanto tiempo. ¿En qué podemos servirle? Respiré profundo, sintiendo como el poder regresaba a mi voz después de décadas de silencio. Necesito que preparen todo para el sábado por la noche, dije con una autoridad que me sorprendió a mí misma. El silencio más peligroso es el que precede a la tormenta. Los siguientes días fueron una transformación silenciosa pero demoledora, como esas renovaciones que ocurren detrás de paredes cerradas hasta que un día abres la puerta y descubres un lugar completamente nuevo. Álvaro no notó nada porque su mundo giraba exclusivamente alrededor de su propio ombligo, de sus reuniones importantes, de sus cenas de negocios, de ese universo microscópico donde él era el centro indiscutible. Mientras él se preparaba para su gran noche de gala, hablando incesantemente por teléfono sobre los contactos importantes que haría, sobre los negocios que cerraría, sobre lo crucial que era esta fiesta para su carrera, yo me movía por la casa como una sombra con propósito, organizando cada detalle de mi propia resurrección. ¿Vas a estar bien sola el sábado?, me preguntó con esa condescendencia que ya no me dolía sino que me daba risa, y yo asentí con la sonrisa perfecta de la esposa comprensiva que había perfeccionado durante 2 décadas. Por supuesto, amor, le respondí, disfruta tu fiesta. Lo que él no sabía era que yo también tenía planes para esa noche, planes que llevarían gestándose desde mucho antes de que él siquiera supiera de mi existencia. El viernes por la tarde, mientras Álvaro estaba en su última reunión preparatoria, yo recibí la llamada que había estado esperando. Todo está listo, señora Narváez, me confirmó la voz elegante que había sido mi salvavidas durante los últimos días, la limusina la recogerá a las 8 en punto, el vestido llegará esta tarde, y su nombre está en la lista VIP como solicité. Colgué el teléfono y por primera vez en años me miré realmente al espejo, no con la mirada derrotada de la mujer que había sido, sino con los ojos de la mujer que estaba volviendo a ser. Vi las canas que había comenzado a ocultar con tinte, las arrugas que habían aparecido en los últimos años, las marcas del tiempo y la tristeza en mi rostro, pero también vi algo más, una determinación férrea que brillaba en mis pupilas como acero al fuego. Esa mujer en el espejo tenía 47 años, había soportado 2 décadas de humillaciones, pero tenía algo que Álvaro jamás había imaginado, tenía un pasado, tenía una historia, tenía un nombre que significaba algo en esta ciudad. Durante todos estos años, él había creído que me conocía, pero en realidad había estado casado con una extraña, con una versión editada de mí que yo había creado para encajar en su vida pequeña y controlada. Esa noche, mientras Álvaro dormía profundamente después de haberse tomado su somnífero habitual, yo saqué de mi escondite secreto los documentos que confirmaban mi identidad real. Claudia Narváez no era solo la esposa invisible de Álvaro Gómez, era la heredera de una de las fortunas más antiguas de Chile, la nieta de inmigrantes españoles que habían construido un imperio inmobiliario en Santiago cuando la ciudad aún era pequeña y manejable. Mi abuelo había sido el hombre que había financiado la construcción de varios de los edificios más emblemáticos del centro. Mi padre había sido uno de los inversionistas silenciosos detrás de múltiples proyectos que habían definido el rostro moderno de la capital. Pero cuando mis padres murieron en ese accidente de tránsito hace 25 años, yo era una joven de 22 años que acababa de conocer a Álvaro, y en mi dolor y confusión había tomado la decisión de alejarse de ese mundo de poder y responsabilidades que me abrumaba. Le había entregado la administración de mis bienes a un fideicomiso, había adoptado una vida simple y anónima, y me había casado con un hombre que creía que era un empleado bancario común y corriente, alguien que me amaba por quien yo fingía ser, no por lo que realmente tenía. El error había sido creer que el amor podía existir en la mentira, que podía construir una vida real sobre cimientos falsos. Durante los primeros años, había sido relativamente fácil mantener la farsa porque Álvaro era genuinamente cariñoso y me trataba como a una igual, pero a medida que él había ido ascendiendo en el banco, a medida que había ido conociendo gente con más dinero y más poder, había comenzado a avergonzarse de mí, de mi supuesta mediocridad, de mi aparente falta de sofisticación. Lo irónico era que mientras él se codaba con los nuevos ricos de Santiago,
con los ejecutivos y empresarios que habían hecho fortuna en las últimas décadas, yo permanecía callada sabiendo que mi familia había sido parte de la verdadera aristocracia chilena, esa que no necesitaba presumir porque había estado ahí desde siempre. Cada vez que él mencionaba con admiración a algún millonario de estos tiempos, cada vez que suspiraba deseando pertenecer a esos círculos exclusivos, yo me mordía la lengua para no decirle que yo ya pertenecía a un círculo mucho más exclusivo que todos esos, a uno en el que él jamás podría entrar por más dinero que ganara o más contactos que hiciera. La decisión de revelar mi verdadera identidad no había sido fácil ni impulsiva, había sido el resultado de años de humillación acumulada que finalmente habían encontrado el catalizador perfecto en esa negativa cruel para la fiesta de gala. Durante toda la semana, mientras Álvaro hablaba obsesivamente sobre lo importante que era ese evento, sobre la creme de Santiago que estaría presente, sobre lo crucial que era para su carrera estar ahí, yo había estado haciendo mis propios preparativos con una eficiencia que me sorprendía a mí misma. Había contactado a los administradores de mi fideicomiso, había reactivado cuentas que llevaban años dormidas, había resucitado una identidad que había mantenido enterrada durante 2 décadas. Señora Narváez, me habían dicho con una reverencia que ya había olvidado, será un honor tenerla de vuelta. Y yo había sentido como algo que había estado congelado en mi interior comenzaba a descongelarse, como la mujer poderosa que había sido se despertaba después de un sueño de 20 años. El sábado por la mañana, Álvaro se levantó de un humor excelente, silbando bajo la ducha, eligiendo su mejor traje, perfumándose con esa colonia cara que se reservaba para las ocasiones especiales. Será una noche increíble, me dijo mientras desayunaba, y yo asentí como la esposa comprensiva que él esperaba que fuera, sirviéndole su café exactamente como le gustaba, planchando su camisa con la dedicación de siempre. Lástima que no puedas venir, añadió con esa falsedad que ya no lograba disimular, pero ya sabes cómo son estas cosas. Lo miré fijamente por un momento, memorizando su rostro relajado y confiado, sabiendo que sería la última vez que lo vería así, la última vez que él tendría el control absoluto de la narrativa de nuestra relación. Lo entiendo perfectamente, le respondí con una sonrisa que guardaba todos mis secretos, que tengas una noche maravillosa. A las 6 de la tarde él se fue, elegante y perfumado, convencido de que me quedaba en casa como la esposa obediente de siempre, sin sospechar que su mundo estaba a punto de colapsar de la manera más espectacular posible. Algunas revelaciones llegan vestidas de gala y en limusina. A las 7 de la noche, cuando el silencio de la casa se volvió absoluto y supe que Álvaro ya estaba camino al hotel, comencé mi propia transformación con la meticulosidad de un ritual sagrado. El vestido que había llegado esa tarde no era cualquier vestido, era una creación de seda italiana en color negro profundo, con un corte que realzaba cada curva de mi cuerpo de 47 años, con un escote que sugería sin revelar, con una elegancia que solo el dinero real puede comprar. Mientras me lo probaba frente al espejo, sentí como mi postura cambiaba automáticamente, como mi espalda se enderezaba, como mi barbilla se alzaba con una altivez que había estado dormida durante décadas. No era solo un cambio de ropa, era un cambio de identidad, era el regreso de una mujer que había existido antes de Álvaro, antes de la humillación, antes del miedo. Me maquillé con cuidado, resaltando mis ojos oscuros con sombras que acentuaban su intensidad, pintando mis labios con un rojo que era una declaración de guerra, recogiendo mi cabello en un moño sofisticado que dejaba al descubierto el collar de perlas que había pertenecido a mi abuela. El mismo que Álvaro había visto 1000 veces sin preguntarse nunca por qué una mujer, simple, tenía joyas de semejante calidad. Los zapatos fueron lo último que me puse, y cuando los tacones tocaron el suelo sentí literalmente como mi altura cambiaba, no solo física sino emocionalmente. Eran zapatos de diseñador italiano, del tipo que cuesta más que el sueldo mensual de muchas personas, zapatos que hacían que cada paso sonara como una afirmación, como un anuncio de poder. Me miré por última vez en el espejo de cuerpo completo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Esa mujer tenía la elegancia natural de quien ha nacido en la riqueza, la seguridad de quien conoce su lugar en el mundo, la serenidad de quien no necesita demostrar nada porque ya lo tiene todo demostrado. Durante 20 años había reprimido a esa mujer, la había enterrado bajo capas de falsa modestia y obediencia fingida, pero ahora estaba de vuelta y había vuelto para quedarse. A las 8 en punto, escuché el sonido suave de la limusina deteniéndose frente a mi casa, y supe que no había vuelta atrás, que esta noche cambiaría todo para siempre. Tomé mi bolso de mano, un clutch de Chanel que había permanecido guardado en su caja original durante años, y caminé hacia la puerta con la seguridad de una reina que regresa a reclamar su trono. La limusina era exactamente lo que había pedido, elegante, discreta pero inequívocamente lujosa, con un chofer uniformado que me abrió la puerta con una reverencia que me recordó quién había sido yo antes de convertirme en la sombra de Álvaro. Buenas noches, señora Narváez, me saludó con esa deferencia profesional que solo los verdaderamente ricos conocen, y yo asentí con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. El interior de la limusina olía a cuero italiano y a ese perfume sutil que solo el dinero de verdad puede comprar,
y mientras nos deslizábamos por las calles de Santiago hacia el hotel más exclusivo de Las Condes, me permití por primera vez en décadas sentir el placer de ser quien realmente era. Por las ventanas tintadas veía pasar la ciudad que mis antepasados habían ayudado a construir, los edificios que llevaban la firma discreta de mi familia, las avenidas por las que había caminado cuando era joven y no tenía miedo de mostrar mi verdadero rostro. Había olvidado lo que se sentía ser tratada con respeto genuino, lo que era caminar por el mundo sabiendo que tenías poder real, no el poder prestado o fingido, sino el poder que viene de generaciones de influencia y dinero bien administrado. Cuando la limusina se detuvo frente al hotel, pude ver a través de las ventanas el despliegue de elegancia que caracterizaba estos eventos, mujeres vestidas con trajes de diseñador bajando de autos importados. Hombres trajeados hablando por teléfonos carísimos, la alfombra roja que conducía hacia el salón principal donde se desarrollaría la gala. Era exactamente el tipo de evento al que Álvaro había querido asistir toda su vida, el tipo de evento donde él creía que finalmente sería reconocido como parte de la élite santiaguina. Lo que él no sabía era que la verdadera élite, la aristocracia real de esta ciudad, lo consideraba exactamente lo que era, un advenedizo con dinero nuevo que trataba desesperadamente de comprar su lugar en un mundo donde yo había nacido. El chofer se bajó para abrirme la puerta, y cuando puse mi pie en la alfombra roja sentí como todas las miradas se volvían hacia mí, como las conversaciones se detenían por un momento. Como la gente se preguntaba quién era esa mujer elegante que acababa de llegar con tanta clase. Caminé hacia la entrada con pasos medidos, sabiendo que cada movimiento estaba siendo observado, sabiendo que mi presencia ya estaba causando exactamente el impacto que había planeado. En la entrada del salón, un hombre elegante con una tablet en la mano me sonrió con esa cortesía profesional que caracteriza estos eventos. «Buenas noches, su nombre por favor», me dijo, y yo respondí con una voz clara y segura, «Claudia Narváez». Vi cómo sus ojos se abrieron ligeramente cuando encontró mi nombre en la lista, cómo su expresión cambió de cortesía rutinaria a respeto genuino cuando vio la designación que aparecía junto a mi nombre. «Por supuesto, señora Narváez», me dijo con una reverencia que no había mostrado con los invitados anteriores, «es un honor tenerla con nosotros esta noche. Su mesa está reservada en la sección VIP». Mientras me acompañaba hacia el interior del salón, pude escuchar los murmullos que comenzaban a extenderse entre la multitud, la curiosidad que despertaba mi presencia, las preguntas susurradas sobre quién era yo realmente. Era exactamente lo que había esperado. Después de décadas de ausencia, la heredera Narváez había regresado a reclamar su lugar, y nadie sabía muy bien qué esperar de esa revelación. Lo que sí sabían todos era que algo importante estaba ocurriendo, que esta no era una noche cualquiera, que una fuerza nueva acababa de entrar en el juego. El salón era magnífico tal como había imaginado, techos altísimos decorados con arañas de cristal, mesas redondas vestidas con manteles de lino blanco y centros de flores exóticas, un escenario donde más tarde hablaría el presidente del banco sobre los logros del año. Pero lo que más me impresionó no fue la decoración sino la reacción de la gente cuando me vieron entrar, las conversaciones que se detenían abruptamente, las miradas que me seguían mientras caminaba hacia mi mesa, los celulares que se levantaban discretamente para tomar fotos. Sabía que en cuestión de minutos las redes sociales estarían buceando con especulaciones sobre mi identidad, sobre mi regreso, sobre lo que significaba mi presencia en este evento. Y en algún lugar de este mismo salón, Álvaro seguía conversando animadamente con sus colegas, completamente ajeno al terremoto que estaba a punto de sacudir su mundo. Me senté en mi mesa VIP, pedí una copa de champaña y me permití disfrutar de este momento de calma antes de la tormenta, sabiendo que cuando él me viera, cuando comprendiera quién había sido yo todo este tiempo, su realidad se resquebrajaría de una manera tan brutal que jamás podría reconstruirla. La venganza perfecta no grita, susurra tu verdadero nombre. Álvaro me vio a los 20 minutos de haber llegado, y la expresión de su rostro fue algo que guardaré en mi memoria para siempre como el trofeo más preciado de mi existencia. Estaba parado junto a la barra, copa en mano, riendo con esa risa falsa que usaba cuando quería impresionar a sus superiores, cuando de pronto sus ojos se posaron en mi mesa y toda la sangre se le fue del rostro como si hubiera visto un fantasma. Su copa se detuvo a mitad del camino hacia sus labios, su risa se cortó abruptamente, y pude ver cómo su mente trataba desesperadamente de procesar lo que estaba viendo, su esposa invisible, la mujer que según él no era lo suficientemente sofisticada para este evento, sentada en la mesa VIP más exclusiva del salón, vestida como una reina y siendo tratada con una deferencia que él jamás había recibido en su vida. Vi cómo se disculpó torpemente con sus colegas y comenzó a caminar hacia mí con pasos inciertos, como un hombre que camina hacia su propia ejecución. Sus ojos no dejaban de recorrer mi figura, mi vestido, las joyas que llevaba, tratando de reconciliar la imagen de la esposa sumisa que conocía con esta mujer poderosa que tenía frente a él. Cuando finalmente llegó a mi mesa, su voz era apenas un susurro ronco. «Claudia, ¿qué haces aquí?». La pregunta flotó entre nosotros como una bomba de tiempo,
cargada de todas las mentiras que habíamos construido juntos durante 2 décadas, de todas las verdades que yo había ocultado y él había sido demasiado arrogante para buscar. Lo miré con esa serenidad que solo da el poder absoluto, tomé un sorbo de mi champaña sin prisa, y le respondí con una voz tan calmada que era más aterradora que cualquier grito: estoy en la fiesta a la que fui invitada, Álvaro. La fiesta que según tú no era para mí. Vi cómo sus ojos se movían nerviosamente por el salón, notando por primera vez las miradas que se dirigían hacia nuestra mesa, los murmullos que se intensificaban, la atención que mi presencia había generado. No entiendo, murmuró, y había algo patético en su confusión, algo que me dio una satisfacción tan profunda que casi me dolió físicamente. ¿Cómo conseguiste una invitación? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Le sonreí con esa sonrisa que había estado practicando toda la semana, esa sonrisa que contenía 20 años de secretos y humillaciones. No conseguí nada, amor. Esta invitación siempre estuvo a mi nombre. Siempre he estado en esta lista. La pregunta es por qué tú no lo sabías. En ese momento, como si el universo hubiera conspirado para crear el escenario perfecto para mi revelación, se acercó a nuestra mesa Eduardo Santander, el presidente del banco donde Álvaro trabajaba, el mismo hombre que él había estado tratando de impresionar durante años. Señora Narváez, me saludó con una reverencia que hizo que Álvaro abriera los ojos como platos. Qué honor tenerla con nosotros después de tantos años de ausencia. Su familia ha sido fundamental para el desarrollo de nuestra institución. Álvaro me miraba como si nunca me hubiera visto antes en su vida, como si fuera una extraña que hubiera tomado el lugar de su esposa. Señor Santander, respondí con esa naturalidad que viene de generaciones de poder, el placer es mío. Mi abuelo siempre habló muy bien de la seriedad de esta institución. Santander asintió con ese respeto genuino que solo se muestra ante el dinero real, el dinero viejo, el dinero que no necesita gritar para ser escuchado. Su abuelo fue uno de nuestros fundadores más visionarios, señora. Sin su inversión inicial, este banco nunca habría llegado a ser lo que es hoy. Durante toda esta conversación, Álvaro permaneció en silencio, con la boca ligeramente abierta, procesando lentamente el hecho de que su esposa invisible no solo conocía a su jefe, sino que su jefe la trataba con una deferencia que jamás le había mostrado a él. Cuando Santander se alejó para atender a otros invitados, Álvaro se dejó caer en la silla frente a mí como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. Claudia, susurró con una voz que temblaba, ¿quién eres realmente? La pregunta contenía tanto dolor, tanta confusión, tanto miedo, que por un momento casi sentí lástima por él. Casi. Pero luego recordé cada humillación, cada desprecio, cada vez que me había hecho sentir insignificante, y esa lástima se evaporó como agua en el desierto. Soy exactamente quien siempre he sido, le respondí con una calma que contrastaba brutalmente con su agitación. La diferencia es que tú nunca te molestaste en preguntar. Durante 20 años estuviste tan ocupado avergonzándote de mí que nunca se te ocurrió investigar de dónde venía, qué familia era la mía, cuál era mi verdadera historia. Vi cómo las piezas comenzaban a encajar en su mente como un rompecabezas macabro, las joyas que yo tenía y que él asumía eran falsas, la educación que había demostrado tener y que él atribuía a pretensiones, la manera natural en que me desenvolvía en situaciones elegantes cuando él me lo permitía. Narváez, murmuró como si probara el sabor de mi apellido por primera vez, Claudia Narváez. La realización lo golpeó como un martillazo, y pude ver el momento exacto en que comprendió la magnitud de su error, la dimensión de su ceguera, el tamaño colosal de su estupidez. Los Narváez de la construcción, susurró, y su voz era la de un hombre que acaba de descubrir que ha estado viviendo en una mentira. Los Narváez que construyeron medio Santiago. Los Narváez que... No pudo terminar la frase porque la verdad era demasiado abrumadora, demasiado humillante, demasiado devastadora. Durante 2 décadas había estado casado con una heredera, con una mujer cuya familia tenía más dinero y más poder del que él podría soñar en toda su vida, y no solo no lo había sabido sino que había pasado esos años menospreciándola, haciéndola sentir inferior, tratándola como si fuera un lastre social. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, me preguntó con una desesperación que me resultó deliciosa, y yo me incliné hacia adelante, acercando mi rostro al suyo, para que pudiera ver claramente la frialdad en mis ojos cuando le diera mi respuesta. Porque cuando nos casamos, quería que me amaras por quien era, no por lo que tenía. Quería construir algo real contigo. Pero tú decidiste que no era suficiente para ti, que mi supuesta mediocridad te avergonzaba, que yo no merecía estar a tu lado en tu ascenso social. El silencio que siguió fue tan denso que pude sentir físicamente el peso de la humillación cayendo sobre él como una avalancha. Álvaro me miraba fijamente, y pude ver en sus ojos el momento en que comprendió que todo lo que había construido, toda la identidad que se había creado como hombre exitoso casado con una mujer simple, era una farsa completa. Él no era el exitoso ejecutivo casado con una esposa inferior, él era un empleado de mediano rango casado con una mujer infinitamente más poderosa que él.
Una mujer que había elegido permanecer en las sombras y que ahora había decidido salir a la luz para mostrárselo al mundo entero. Durante todos estos años, continué con esa voz serena que era más letal que cualquier grito. Mientras tú te quejabas de que yo no era lo suficientemente sofisticada, yo callaba sabiendo que mi familia había sido la que financió la construcción del edificio donde está tu oficina. Mientras tú suspirabas deseando conocer a la alta sociedad de Santiago, yo guardaba silencio sabiendo que esa sociedad me conocía desde que nací. Mientras tú me decías que no pertenecía a tu mundo, yo me mordía la lengua para no decirte que tu mundo existe porque mi mundo lo permite. Cada palabra era una puñalada precisa, calculada para causar el máximo daño, para destruir no solo su ego sino toda la estructura mental sobre la que había construido su vida. Hay verdades que llegan demasiado tarde para el perdón. Lo que siguió fue un desfile de humillaciones públicas que superó cualquier fantasía de venganza que hubiera podido imaginar, porque la realidad siempre es más brutal que la ficción cuando se trata de exponer mentiras de 2 décadas. Uno tras otro, los invitados más importantes de la gala comenzaron a acercarse a nuestra mesa, no para saludar a Álvaro sino para rendir homenaje a la heredera que había regresado después de años de ausencia voluntaria. Claudia, querida, me dijo Mercedes Aguirre, la esposa del ministro de Economía, besándome en ambas mejillas con esa familiaridad que solo existe entre la verdadera aristocracia, tu madre y yo éramos compañeras de colegio. Siempre me pregunté qué había sido de ti después de la tragedia de tus padres. Álvaro escuchaba cada palabra como si fuera una revelación del Apocalipsis, viendo cómo su esposa invisible era tratada con la deferencia que él había soñado recibir algún día. Mercedes, le respondí con esa naturalidad que viene de haber nacido en este mundo, decidí tomarme un tiempo para sanar, para encontrar mi camino. Pero ya es hora de volver. Cada conversación era una puñalada más en el ego de Álvaro, cada reverencia que recibía era una demostración más de lo equivocado que había estado durante todos estos años. Juliana Mendoza, mi amiga del gimnasio, se acercó con una expresión de asombro absoluto que habría sido cómica si no fuera tan devastadora para mi esposo. Claudia, me susurró con una voz que apenas podía contener la emoción, nunca me dijiste, nunca imaginé que tú fueras, los Narváez. Su perplejidad era genuina y comprensible. Durante meses habíamos compartido rutinas de ejercicio, cafés casuales, conversaciones sobre nuestros maridos y nuestras frustraciones cotidianas, y ella había asumido que yo era una mujer común y corriente casada con un ejecutivo de mediano nivel. Nunca se presentó la oportunidad de mencionarlo, le respondí con una sonrisa que contenía años de secretos guardados. Además, prefiero que la gente me conozca por quien soy, no por el apellido que cargo. Álvaro las observaba hablar como si estuviera viendo una película surrealista donde todos los actores conocían el guión excepto él, donde todas las piezas de un rompecabezas que había creído simple se reorganizaban para formar una imagen completamente diferente y aterradora. Ver a su esposa desenvolverse con tanta naturalidad entre la élite que él había adorado desde lejos era como ver a un fantasma tomar forma sólida, como descubrir que había estado viviendo con una extraña durante 2 décadas. Roberto Valdés, el dueño de la cadena hotelera más importante del país, se sentó en nuestra mesa sin invitación, con esa confianza que solo tienen quienes han nacido en el poder absoluto. Claudia, me dijo tomándome la mano con familiaridad fraternal, cuando me dijeron que estarías aquí esta noche, no lo podía creer. ¿Hace cuánto? ¿15 años? ¿20? Su presencia en nuestra mesa era como un faro que atraía más atención hacia nosotros, más murmullos, más miradas curiosas de otros invitados que comenzaban a recordar quién había sido yo antes de desaparecer del radar social. 20 años exactamente, Roberto, le confirmé, decidí retirarme después de la muerte de mis padres, necesitaba tiempo para procesar el dolor y encontrar mi lugar en el mundo. Álvaro escuchaba esta conversación como si fuera en un idioma extranjero, tratando desesperadamente de descifrar las referencias, los nombres, las conexiones que se mencionaban con tanta naturalidad. Tu padre y el mío hicieron muchos negocios juntos, continuó Roberto, de hecho, mi primera inversión importante fue con capital de tu familia. Sin ustedes, mi imperio hotelero nunca habría existido. Cada revelación era un martillazo más en la estructura mental que Álvaro había construido sobre nuestra relación, sobre mi identidad, sobre su propia importancia en el gran esquema de las cosas. La gota que colmó el vaso llegó cuando Antonio Beltrán, el alcalde de Las Condes, se acercó acompañado de su esposa para presentar sus respetos. Señora Narváez, me saludó con una reverencia que rayaba en lo ceremonial, es un honor tenerla de vuelta en Santiago. Su familia ha sido fundamental para el desarrollo de nuestra comuna, y esperamos que considere retomar algunos de los proyectos filantrópicos que sus padres tenían en marcha. La palabra, filantrópicos, flotó en el aire como una revelación final, porque Álvaro finalmente comprendió que no se trataba solo de dinero, sino de poder real, de influencia política, de la capacidad de cambiar la vida de miles de personas con una sola decisión. Durante años había soñado con tener contactos influyentes, con ser alguien importante en esta ciudad,
y resulta que había estado durmiendo al lado de una mujer que tenía más poder del que él podría acumular en 10 vidas. Por supuesto, señor Beltrán, le respondí con esa autoridad natural que solo poseen quienes han nacido para mandar, ya es hora de retomar las responsabilidades que he estado posponiendo. Mi familia tiene compromisos con esta ciudad que deben ser honrados. Vi cómo Álvaro se encogía en su silla, cómo su lenguaje corporal se volvía cada vez más pequeño, cómo la realidad de su insignificancia se volvía más evidente con cada conversación que presenciaba. Pero la humillación final llegó de la manera más inesperada y devastadora posible. Eduardo Santander regresó a nuestra mesa acompañado de otros 2 directores del banco, y se dirigió directamente a mí ignorando completamente a Álvaro. Señora Narváez, me dijo con esa solemnidad que se reserva para los momentos históricos, hemos estado discutiendo su posible reincorporación al consejo directivo del banco. Su puesto ha estado vacante desde que decidió retirarse hace 20 años, pero creemos que es el momento perfecto para que retome su lugar como la principal accionista de nuestra institución. Las palabras, principal accionista, cayeron sobre Álvaro como una sentencia de muerte, porque en ese momento comprendió que no solo había estado casado con una mujer rica, sino que había estado casado con la dueña del banco donde él trabajaba, con la mujer que técnicamente era su jefa suprema, con la persona que tenía el poder de decidir su futuro profesional con una simple palabra. Será un placer considerar su propuesta, les respondí con esa elegancia que había estado ocultando durante 2 décadas, aunque tendré que revisar cuidadosamente todas las decisiones que se han tomado en mi ausencia. La amenaza implícita en mis palabras no pasó desapercibida para nadie, especialmente para Álvaro, que finalmente comprendió que su carrera, su futuro, su estabilidad económica, todo dependía de la mujer a la que había estado humillando durante 20 años. El silencio que siguió fue tan absoluto que pude escuchar el sonido de su mundo desmoronándose pieza por pieza, como un edificio que colapsa en cámara lenta. Álvaro me miraba con una expresión que era mezcla de terror, admiración, humillación y algo que podría haber sido amor si no fuera demasiado tarde para esas emociones. Por primera vez en 2 décadas, él me veía realmente, no como la extensión invisible de su vida sino como la mujer poderosa que siempre había sido, la mujer que había elegido amarlo cuando podría haber tenido a cualquier hombre del país, la mujer que había sacrificado su identidad real para construir una vida falsa con él. Claudia, murmuró con una voz quebrada, perdóname. Yo no sabía, nunca imaginé. Pero las disculpas llegaban demasiado tarde, después de demasiadas humillaciones, después de demasiados años de menosprecio y condescendencia. Lo sé, le respondí con una frialdad que helaba la sangre, no sabías porque nunca te importó saber. Durante 20 años estuviste tan ocupado sintiéndote superior a mí que nunca se te ocurrió preguntarte quién era realmente la mujer con la que compartías la cama. El poder verdadero susurra, el poder fingido necesita gritar. La transformación que siguió a esa noche fue tan radical que parecía que hubiera vivido 2 vidas completamente diferentes en el mismo cuerpo, la vida de Claudia la esposa invisible y la vida de Claudia Narváez la heredera. En cuestión de días, mi fotografía apareció en todas las revistas sociales de Santiago con titulares que especulaban sobre mi regreso, mi fortuna, mi futuro en la alta sociedad chilena. La heredera perdida, el regreso de los Narváez, 20 años de silencio. Cada artículo era un recordatorio más de lo ciega que había sido la ciudad entera a mi presencia durante 2 décadas, de cómo había logrado vivir completamente oculta bajo la identidad de una esposa común y corriente. Los periodistas especializados en sociedad se desgañitaban tratando de entender cómo la heredera de una de las fortunas más antiguas de Chile había permanecido invisible durante tanto tiempo, casada con un ejecutivo de mediano rango que claramente no tenía idea de quién era su esposa realmente. Las teorías abundaban, desde historias románticas sobre el amor verdadero hasta especulaciones sobre traumas familiares y retiros voluntarios. Todas estaban parcialmente correctas, pero ninguna capturaba la verdad completa de lo que había sido vivir esos años como una extraña en mi propia vida, ocultando mi verdadera identidad para construir algo auténtico con un hombre que resultó ser incapaz de ver más allá de sus propios prejuicios. Álvaro se volvió un fantasma en nuestra propia casa, caminando por los pasillos como un hombre que ha perdido toda referencia de realidad, que ya no entiende las reglas del juego en el que había creído estar participando. Cada mañana despertaba esperando que todo fuera una pesadilla elaborada, que yo volviera a ser la esposa sumisa que conocía, que el mundo recuperara el orden que él había establecido en su mente pequeña y controlada. Pero cada día la realidad se volvía más implacable. Los empleados del banco lo miraban con una mezcla de curiosidad y respeto temeroso, sabiendo que estaba casado con la principal accionista de la institución. Sus amigos lo llamaban constantemente para preguntarle sobre mi verdadera identidad, como si él hubiera estado guardando el secreto durante años en lugar de haber sido el más sorprendido de todos. Sus colegas lo trataban con una deferencia nueva y extraña, nunca sabiendo si sus palabras llegarían a mis oídos a través de él. ¿Cómo es posible que no supieras?, le preguntaban una y otra vez, y él no tenía respuesta porque la verdad era demasiado humillante para ser admitida. No había sabido porque nunca se había molestado en preguntar.
porque había estado tan seguro de mi inferioridad que nunca había considerado la posibilidad de que hubiera algo más que descubrir en mí. Las invitaciones comenzaron a llegar en avalancha: cenas de gala, inauguraciones de arte, eventos benéficos, reuniones de la alta sociedad que llevaban años funcionando sin mí pero que ahora me reclamaban como si mi ausencia hubiera sido un error temporal que finalmente se corregía. Cada evento era una oportunidad para reafirmar mi lugar en el mundo al que pertenecía por nacimiento, para reconectar con personas que habían conocido a mis padres, para retomar conversaciones que habían quedado suspendidas durante 20 años. Y en cada uno de esos eventos, cuando mencionaban casualmente a mi esposo, yo respondía con esa elegancia fría que había perfeccionado: Álvaro es un empleado competente del banco, estoy segura de que encontrará su lugar apropiado en la nueva estructura. Las palabras eran técnicamente respetuosas pero cargadas de una amenaza implícita que todos entendían perfectamente: su futuro dependía completamente de mi benevolencia. Y esa benevolencia tenía límites muy específicos que él había cruzado durante demasiado tiempo. Ver cómo la gente procesaba esta información, cómo sus expresiones cambiaban cuando comprendían la dinámica real de poder en nuestro matrimonio, me daba una satisfacción que era casi física, como si cada humillación que él había sufrido durante todos esos años finalmente encontrara su resolución. La decisión final llegó una mañana de martes, cuando Álvaro se acercó a mí en la cocina con esa expresión de hombre derrotado que ya se había vuelto su cara habitual. Claudia, me dijo con una voz que era apenas un susurro, necesitamos hablar sobre nuestro futuro. Yo seguí preparando mi café sin mirarlo, disfrutando del poder que me daba esa indiferencia calculada, sabiendo que cada segundo de silencio era una tortura más para él. No hay mucho que hablar, Álvaro, le respondí finalmente con esa serenidad que había aprendido a usar como arma: tú has tomado todas las decisiones importantes durante 20 años. Ahora es mi turno. Vi cómo se desplomó en la silla de la cocina, cómo sus hombros se hundieron bajo el peso de la culpa y la desesperación, cómo finalmente comprendía que no había marcha atrás posible para lo que había destruido con su arrogancia. ¿Hay alguna manera de arreglar esto?, me preguntó con esa desesperación que habría resultado patética si no fuera tan merecida. ¿Alguna forma de que podamos empezar de nuevo? Lo miré directamente a los ojos por primera vez en semanas. Y lo que vio ahí lo hizo retroceder físicamente: una frialdad absoluta, una indiferencia total, la mirada de alguien que ya no siente nada por la persona que tiene enfrente. Empezar de nuevo implica que hubo algo real que destruir, le dije con una crueldad quirúrgica que corté cada palabra como si fuera un bisturí: pero lo que tuvimos nunca fue real, Álvaro. Fue una mentira desde el principio. Yo fingía ser alguien que no era, y tú amabas a esa mujer ficticia mientras despreciabas a la mujer real. Vi cómo cada palabra lo golpeaba como una bofetada, como la verdad se abría paso a través de las capas de negación que había construido durante las últimas semanas. Durante 20 años me humillaste porque creías que eras superior a mí, que yo era un lastre en tu ascenso social, que merecías algo mejor que la mujer simple con la que te habías casado. Ahora descubres que durante todo ese tiempo yo era infinitamente más de lo que tú podrías ser jamás, que cada humillación que me hiciste pasar era una demostración de tu propia mediocridad, no de la mía. Me acerqué a él hasta quedar tan cerca que pude ver el terror en sus pupilas, hasta que pudo sentir el poder que emanaba de mí como calor de una llama. La mujer de la que te avergonzabas es la mujer que posee el banco donde trabajas, que conoce a cada persona importante de esta ciudad, que tiene el poder de destruir tu carrera con una llamada telefónica. La mujer que considerabas inferior es la mujer que eligió amarte cuando podría haber tenido a cualquier hombre del continente. El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar el sonido de su respiración entrecortada, el latido acelerado de su corazón, el ruido de su mundo desmoronándose definitivamente. Álvaro me miraba como si estuviera viendo a un demonio, como si la mujer que había conocido durante 20 años hubiera sido poseída por una fuerza sobrenatural. Pero la verdad era más simple y más devastadora: la mujer real finalmente había salido a la superficie, despojándose de la máscara de sumisión que había usado para proteger un amor que no había merecido la pena proteger. Claudia, murmuró con una última chispa de desesperación, por favor, dame una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar, que puedo ser el hombre que mereces. Su súplica flotó en el aire como el último graznido de una ave herida, patética y demasiado tardía. Me di la vuelta hacia él una última vez, y cuando habló mi voz sonó como la sentencia de un juez que dicta un veredicto irrevocable: el hombre que merezco nunca habría necesitado una demostración de mi poder para tratarme con respeto. El hombre que merezco habría visto mi valor desde el primer día, no después de descubrir mi cuenta bancaria. Caminé hacia la puerta de la cocina, sintiendo como mis tacones marcaban el ritmo de una marcha triunfal, y sin voltear a mirarlo agregué las palabras que sellarían definitivamente su destino: tienes una semana para sacar tus cosas de mi casa. Algunas coronas nunca se pierden, solo esperan el momento perfecto para brillar. 6 meses después de aquella noche que cambió todo para siempre, me encontraba sentada en la oficina que había pertenecido a mi padre, rodeada de ventanales que ofrecían una vista panorámica de Santiago,
de la ciudad que mi familia había ayudado a construir y que ahora volvía a reconocerme como su heredera legítima. Los papeles del divorcio habían llegado esa mañana, firmados por Álvaro sin chistar, sin intentar reclamar nada de lo que nunca había sido suyo, consciente de que incluso respirar en mi dirección podría costarle lo poco que le quedaba de dignidad profesional. Durante esos meses había trabajado incansablemente para retomar las riendas del imperio familiar, para reconectar con los negocios que había abandonado, para honrar el legado de mis padres que tanto tiempo había mantenido en pausa por un amor que no había merecido tal sacrificio. Cada día era una revelación de lo mucho que había perdido al esconderme, de las oportunidades desperdiciadas, de las decisiones importantes que había delegado a otros mientras yo jugaba a ser una esposa invisible. Pero también cada día era una confirmación de que nunca es demasiado tarde para reclamar lo que siempre te perteneció, de que el poder verdadero no se pierde sino que simplemente espera el momento adecuado para manifestarse nuevamente. La mujer que miraba desde las ventanas de esa oficina ya no era ni la esposa sumisa que había sido ni la heredera ingenua que había huido del poder por miedo. Era una mujer de 47 años que había aprendido las lecciones más duras de la vida y estaba lista para usarlas. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos, y cuando contesté escuché la voz de Juliana, mi amiga del gimnasio que ahora se había convertido en mi confidente más cercana en este proceso de reconstrucción personal. Claudia, me dijo con esa emoción genuina que tanto había extrañado durante los años de matrimonio, ¿viste las noticias? Álvaro está saliendo con esa recepcionista del banco, la rubia joven que siempre lo miraba con adoración. La información llegó hasta mí sin causar dolor, sin provocar celos, sin generar ninguna de las emociones que habría esperado sentir. En lugar de eso, sentí una especie de alivio frío, como si finalmente se hubiera cerrado un círculo que había estado abierto demasiado tiempo. Me parece perfecto, le respondí con sinceridad absoluta, ella puede darle la adoración ciega que él necesita, y él puede darle la mediocridad que ella merece. Juliana se rió al otro lado de la línea, pero yo hablaba completamente en serio. Álvaro finalmente había encontrado a alguien que encajaba con su nivel real, alguien que lo vería como el hombre importante que él creía ser, alguien que nunca cuestionaría su autoridad porque no tenía las herramientas intelectuales para hacerlo. Era el final perfecto para un hombre que había preferido la ilusión de superioridad a la realidad de estar casado con una mujer extraordinaria. Esa tarde recibí una visita inesperada que me llenó de una satisfacción que rayaba en lo poético. Eduardo Santander llegó a mi oficina acompañado de otros miembros del directorio del banco, no para una reunión de negocios rutinaria sino para presentarme un informe completo sobre el desempeño de todos los empleados durante los últimos 5 años. Señora Narváez, me dijo con esa solemnidad que se reserva para los momentos históricos, como principal accionista, creemos que debe estar al tanto de ciertas decisiones de personal que requerirán su aprobación. El archivo que me entregó contenía evaluaciones detalladas, informes de productividad, análisis de comportamiento profesional, y en la sección correspondiente a empleados problemáticos encontré el nombre que había estado esperando ver, Álvaro Gómez. Con una nota que especificaba, bajo rendimiento constante, actitud condescendiente hacia colegas, falta de visión estratégica, recomendación de reubicación o terminación de contrato. Leer esas palabras fue como ver la justicia cósmica funcionando con precisión matemática. El hombre que había pasado años menospreciando mi inteligencia finalmente era evaluado por personas que podían medir objetivamente su mediocridad profesional. ¿Cuál es su recomendación, señor Santander?, le pregunté con esa frialdad profesional que había perfeccionado en estos meses, aunque por dentro sentía una satisfacción que era casi embriagadora. Creemos que sería apropiado ofrecerle un traslado a nuestra sucursal de Temuco, respondió con esa diplomacia que usaba para suavizar decisiones brutales, es una posición menos visible, más acorde con sus capacidades reales. La ironía era perfecta. Álvaro, que tanto había soñado con ascender en la jerarquía del banco, que tanto había deseado formar parte del círculo íntimo de poder, finalmente sería enviado al exilio profesional por la mujer a la que había considerado indigna de su éxito. Los meses que siguieron fueron un renacimiento completo, como si hubiera despertado de un coma de 20 años para descubrir que la vida real apenas estaba comenzando. Retomé mi lugar en los consejos directivos de las empresas familiares, restablecí conexiones con socios internacionales que habían esperado pacientemente mi regreso, relancé proyectos filantrópicos que habían estado suspendidos durante mi ausencia voluntaria del mundo. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevas confirmaciones de que había nacido para esto, de que el poder no era algo que había heredado sino algo que era intrínseco a mi naturaleza. Las mujeres de la alta sociedad santiaguina me buscaban para pedirme consejos sobre inversiones, sobre educación de sus hijos, sobre cómo manejar la presión de ser herederas en un mundo que esperaba que fueran decorativas antes que funcionales. Los hombres me trataban con esa mezcla de respeto y temor que se reserva para quienes tienen el poder real, no el poder prestado o fingido sino el poder que viene de generaciones de decisiones acertadas. Y en medio de todo este renacimiento profesional y social, a veces me llegaban noticias de Álvaro, que se había mudado a Temuco como había sido sugerido,
que su nueva novia había resultado ser exactamente tan superficial como parecía, que su vida en una ciudad pequeña era exactamente tan mediocre como su verdadero potencial había siempre indicado. Cada noticia era una confirmación más de que había tomado la decisión correcta, de que algunos errores requieren ser cortados de raíz para poder sanar completamente. La noche en que cumplí 48 años, organicé una cena íntima en mi casa renovada, rodeada de las personas que habían demostrado ser dignas de mi amistad y mi confianza durante estos meses de transformación. Julián estaba ahí, por supuesto, junto con Mercedes Aguirre, Roberto Valdés, y una docena más de personas que habían conocido a la verdadera Claudia Narváez mucho antes de que ella decidiera esconderse detrás de la máscara de una esposa sumisa. Mientras levantaba mi copa de champaña para brindar por este nuevo capítulo de mi vida, no pude evitar pensar en la mujer que había sido durante esos años de matrimonio, en lo mucho que había sacrificado por un amor que había resultado ser una ilusión, en las humillaciones que había soportado por preservar algo que nunca había sido real. Pero también pensé en la fortaleza que había desarrollado durante esos años oscuros, en la paciencia que había cultivado, en la sabiduría que había ganado a través del dolor. Por las segundas oportunidades, dije alzando mi copa, y por la valentía de tomarlas cuando finalmente llegan. El brindis resonó por toda la casa, y en ese momento supe con certeza absoluta que había tomado todas las decisiones correctas, que había pagado todos los precios necesarios, que finalmente había llegado al lugar donde siempre había pertenecido. La mujer que había estado oculta durante 20 años finalmente había encontrado el camino de vuelta a casa, y esta vez había regresado para quedarse para siempre. Regresé a casa convertida en la reina que siempre fui.